en defensa de la tradición. Las variaciones modernistas desde los protestantes. Recordamos que estamos recurriendo al libro 100 años de modernismo del padre Dominique Bourmont. Si el modernismo protestante se define sobre todo por su crítica pura, que hacía tabla rasa de las cosas y de los hechos, el punto de unión con los modernistas que salieron del catolicismo es la idea de evolución, el desarrollo perpetuo de la vida. En filosofía hay una crítica del conocimiento mucho más radical que la de Kant. Para los bergsonianos, las cosas no solo son incognoscibles, sino que no existen y ni siquiera pueden existir en el sistema del puro cambio. Si los alemanes erigen altares a la diosa razón y construyen magníficos palacios de ideas vacías, Bergson prefiere confinarse en las mazmorras de su conciencia, iluminadas por sus impresiones subjetivas. La emoción hace las veces de conocimiento y de razón. La conciencia ciega hace las veces de inteligencia. Los alemanes identificaban lo racional y lo real, la idea y la cosa. Bergson, que ha negado las cosas y la realidad fuera del yo, contenta con afirmar su libertad suprema por medio de la ecuación cogito-volo, saber es querer. La verdad ya no se define, como lo hacía Kant, como la identidad del pensamiento consigo mismo, sino como la identidad del pensamiento con la vida. En el ámbito de la revelación, los protestantes seguían los pasos de Strauss y de Harnack. Hacían tabla rasa de la Iglesia y reducían el Evangelio a un núcleo purificado de las escorias míticas, especialmente de los milagros y profecías. Con Loisy, el verdadero cabecilla de los modernistas, el exegeta se consagra a reunir las escuelas que se oponían salvajemente. Quiere reagrupar el catolicismo, que daba la primacía a la Iglesia sobre el Evangelio, y el protestantismo, que conservaba el Evangelio en detrimento de la Iglesia. Donde todos habían fracasado hasta entonces, Loisy logró unir a los contrarios, explicando que, de hecho, los dos eran etapas distintas, pero enriquecedoras en el movimiento de evolución natural de los seres vivos. Estos deben desarrollarse, adaptarse a las nuevas condiciones de vida y finalmente morir para sobrevivir solo en su descendencia, según las leyes de la vida. La contradicción, lejos de ser insuperable, es en realidad la señal del desarrollo vital, la señal de la riqueza y del origen divino del cristianismo. Esta contradicción hegeliana, por cierto, es la dialéctica, el cual no es sino el principio de contradicción permanente de los elementos venido de Oriente. En teología, Tyrrell está realmente muy cerca, en líneas generales, de sus predecesores del otro lado del Rin. Igual que Schleiermacher, pone énfasis en la mística y la conciencia, fundamento último de la revelación y de la religión, y la gran diferencia radica quizá en el aspecto sistemático de su pensamiento y también en la riqueza expresiva de su viva imaginación. El dogma no es leña muerta, sino un vehículo que debe adaptarse a la vida de cada creyente. Sobre la Iglesia, Tyrrell ofrece algunas consideraciones democráticas e iluministas, nada despreciables, que luego aprovecharán sus sucesores. Entre otros, define a la Iglesia como la conciencia colectiva del pueblo de Dios y el único sujeto de la infalibilidad.
La Iglesia Católica es la mejor institución religiosa porque es la más viva. Aún así, debe saber transformarse del mismo modo que el judaísmo caduco se transformó en la Iglesia Católica. La misión que incumbe a los modernistas católicos es la de reformar la Iglesia desde dentro y preparar su conversión final, incluso a su pesar. ¿Qué religión pretenden establecer? La visión tirreliana de la Iglesia del mañana prepara el sueño filantrópico del punto omega de Teilhard de Chardin. Así, tanto para Tyrrell como para sus maestros de filosofía y de exégesis, la nueva contribución pone énfasis sobre todo en la evolución y la revolución perpetua, extendida a todos los ámbitos filosófico, exegético y teológico. Esta iglesia soñada por Tyrrell nos recuerda claramente a la llamada renovación carismática católica y su principio: no hay verdadero católico si no es carismático, el cual representa de hecho una nueva forma de religiosidad, entre comillas, católica, que no es más que la síntesis de las doctrinas modernistas que subyacen desde el Concilio Vaticano II y el protestantismo pentecostalista. ¿Evolución o revolución ante la cultura cristiana? A pesar de las variantes nada despreciables del sistema, el modernismo que salió del catolicismo es esencialmente una réplica del modernismo protestante. Eso justifica ampliamente el epíteto común de modernista que nosotros le hemos dado. ¿Qué resulta de él a nivel de la razón, de la verdad y del ecumenismo? La verdad, desde una perspectiva realista, es siempre del orden de lo concreto, particular, exclusivo y por lo tanto inmutable en cuanto a los principios y las esencias. Según la perspectiva modernista, la verdad y la razón están emancipadas y se reducen a sentimientos vagos y místicos. Leroy es más imaginativo que racional en sus exposiciones. Comillas: adentrémonos un poco más en los repliegues recónditos de las almas. Nos encontramos en esas regiones de crepúsculo y de sueño. Las distinciones han desaparecido, la palabra ya no vale, se oyen brotar misteriosamente las fuentes de la conciencia. Creemos que la verdad es vida y por lo tanto, movimiento y crecimiento antes que término. Todo sistema, desde que lo cerramos y lo erigimos así en absoluto, se convierte en error. Para Loisy, ¿puede haber verdades eternas necesarias? Podemos dudarlo si nos atenemos a la siguiente definición. Comillas: la verdad en cuanto bien del hombre no es más inmutable que el hombre mismo. Evoluciona con él, en él y por él, y eso no impide que sea la verdad para él. Es más, solo lo es con esta condición. La verdad, y aquí especialmente la verdad moral, evoluciona con él, en él y por él. Parecéis creer que en el orden religioso y moral, lo verdadero y lo falso son categorías absolutas y bien delimitadas. No es exactamente así. Tyrrell opina exactamente lo mismo. Siempre y necesariamente somos nosotros mismos quienes nos hablamos a nosotros mismos, quienes, ayudados desde luego por el Dios inmanente, elaboramos la verdad para nosotros mismos. ¿Qué clase de verdad les garantiza el sello del Espíritu? Una verdad que es directamente una verdad práctica, una verdad de preferencia, una verdad aproximativa y sólo indirectamente una verdad especulativa. Esta es la definición por excelencia de la verdad egologista, la conformidad del pensamiento consigo mismo.
Semejante definición de la verdad como fruto de la conciencia del hombre no corromperá radicalmente todo lo que toque, porque es víctima de la contradicción, a tal punto que la contradicción es de hecho, según Bergson, la ley suprema del discurso y el fondo de toda realidad. Debemos subrayar que este principio de contradicción representa una penetración profunda, grave, de los principios religiosos orientales, cuya expresión está siendo máxima en nuestros tiempos en Occidente. Por supuesto que los principios religiosos orientales van en contradicción absoluta de todas las ideas fundamentales del Occidente católico, siendo una forma perfecta de desplazar y sustituir a la creencia religiosa occidental católica por esta nueva religiosidad enfrascada normalmente en el movimiento de la New Age. Para Loisy parece que la ley de transformación no puede escapar de la contradicción. Dios es y no es distinto del mundo. El alma es inmortal y no lo es. Cristo es Dios, pero no lo era al principio. Esa concepción abre la puerta al panteísmo, en el que terminan, mal que les pese, todos estos maestros. Aunque Bergson confiesa abiertamente un panteísmo ortodoxo, ninguno de los protagonistas se salva en realidad de la sospecha que pesa sobre toda la escuela con Loisy a la cabeza. Comillas, Dios se revela en y por la humanidad. Se puede representar indistintamente al individuo consciente como la conciencia de Dios en el mundo por una especie de encarnación de Dios en la humanidad y como la conciencia del mundo subsistente en Dios por una especie de concentración del universo en el hombre. Cierre comillas. Dios queda reducido al puro cambio, al fruto del sentimiento de la conciencia religiosa, a un objeto de lujo hecho a imagen del hombre. Dios y la creación no pueden concebirse de la misma manera después de Darwin. Tyrrell, no menos explícito, ve en Jesús a aquel que mostró que el hombre no era un esclavo sometido a un Dios exterior, sino un hombre que podía designarse como Dios, en el que Dios se revela como una fuerza misteriosa y trascendente. Es necesario demostrar qué contrarias son estas ideas a la razón y a la fe. Esas profesiones más o menos veladas de panteísmo oriental, de contradicción real y de verdad que cambia indefinidamente, llevan directamente al error y a la duda más completa, a menos que se elija la opción religiosa del fideísmo absurdo de los protestantes. Por último, en lo referente a lograr la unión de los espíritus y de los corazones, la oposición entre la cultura católica y el modernismo es también total. Según la perspectiva católica, el ecumenismo es el esfuerzo de los creyentes por adherir a la verdad de la fe, bajo la luz de la recta razón y de los hechos concretos. Según la perspectiva modernista, esas limitaciones no existen. El único punto de referencia para un Bergson que niega los seres y su naturaleza es el cambio y la duración pura. Loisy aplica ese mismo principio para poder superar los contrarios gracias al desarrollo vital de la historia que sigue la ley de todo ser vivo, según él. Comillas, Jesús fue mucho menos el representante de una doctrina que el iniciador de un movimiento religioso. El movimiento que inauguró se perpetuó en las mismas condiciones normales de todo movimiento fecundo de la humanidad. Para Tyrrell, la unidad religiosa se parece a un budismo de orden filantrópico. Su iglesia del mañana sería una escuela de la caridad divina. Su credo, realmente católico, universal, en realidad se enunciaría así, comillas, pongo mi confianza en Buda, pongo mi confianza en la doctrina de la liberación, pongo mi confianza en la comunidad.
El verdadero catolicismo no es el judaísmo cristianizado del Nuevo Testamento, sino el paganismo cristianizado o la religión mundial, lo que equivale a un cambio de ropa estrecha a ropa holgada. Jesús inició el proceso de la conciencia humana autodivinizada. En este sentido, será la humanidad un Cristo místico, un logos colectivo, el Verbo o la manifestación del Padre. Y cada miembro de esa sociedad será, en esta misma medida, un Cristo o un revelador en el que Dios se habrá encarnado y permanecido entre nosotros. Esta iglesia futura de Tyrrell es la conclusión lógica de sus propios principios. El modernismo, fruto del libre examen, recuperado por los protestantes en nombre de la crítica pura y por los católicos en nombre del desarrollo vital, acaba irremediablemente en la disolución de todo pensamiento racional. Cuando se define la verdad como la conformidad del pensamiento con la vida, cuando el cambio y la contradicción pura son la ley suprema de la realidad, ya no hay barrera que proteja la fe ciega del creyente. Se termina en el fideísmo puro. Creo porque es absurdo. Y cuando la religión sale totalmente del hombre y se define como la conciencia que el hombre tiene de Dios dentro de sí mismo, las diferencias religiosas se esfuman para dar paso al ecumenismo libre de toda traba, unido alrededor de un Dios-humanidad apenas distinto del creyente. El modernismo es la religión de la conciencia humana como fuente de todo, fuente del ser, fuente de la verdad, fuente de la revelación y fuente de la divinidad en las profundidades del hombre. Se parece al misticismo oriental, fundado en la imaginación y el sentimiento. El creyente boga en el sueño según el capricho de la imaginación, en la vaguedad y la disolución de las distinciones elementales que impiden cualquier acceso a la razón. Así, parece que se puede definir al modernismo como el sistema destructor de los fundamentos de la fe, no solo la revelación histórica, sino también los fundamentos racionales de la inteligencia humana. Para el modernista, el filósofo va a la delantera, seguido del exegeta crítico, con el teólogo al final. Y como la primera causa comunica su acción a las siguientes, es evidente que esta crítica y esta teología modernistas se llaman ignorantistas, egologistas y revolucionistas con razón. Cortan por la base la cultura cristiana construida sobre el trípode de tres evidencias, las tres intuiciones del ser, del hecho de la revelación y de la armonía entre la fe y la razón. Parece, pues, que el modernismo se define fundamentalmente como un nirvana intelectual y moral que profesa una filosofía sin ser y una revelación sin fundamento histórico para concluir en una teología sin Dios. Posteriormente, estos principios confluirán en la revolución neomarxista. La autoridad frente al modernismo. Como confirmación de las tesis antes mencionadas, podemos comparar el comportamiento de las autoridades luteranas frente al modernismo protestante y la acción del Papa San Pío X ante el modernismo católico. Guillermo II y las autoridades luteranas ortodoxas, preocupados por restablecer el orden que los teólogos radicales habían perturbado, se encontraban en una posición precaria. Enfrentaban un dilema serio: o salvar a la Iglesia luterana negando el libre examen, o destruir a la Iglesia luterana conservando el libre examen individualista. Pero parecían luchar más contra la incredulidad sincera que contra la incredulidad hipócrita, contra las consecuencias más que contra los principios,
contra los escándalos públicos más que contra las doctrinas malsanas. Intentaban solo salvar el credo como punto de unión visible de las confesiones y la apariencia de orden entre las iglesias. Y es que, en el fondo, sabían a ciencia cierta que no tenían doctrina creíble ni autoridad legítimamente instituida para imponerla. Dentro de la Iglesia Católica, el cáncer modernista también se revela como el enemigo mortal de la Iglesia. Pero esa Iglesia tiene medios de defensa y un poder que las autoridades protestantes no pueden reivindicar. No solo está centralizada por el gobierno monárquico del papado, sino que cuenta con su postura dogmática. La Iglesia profesa un realismo ilustrado en materia de filosofía, revelación y dogma. Su doctrina es, por consiguiente, eminentemente racional y verdadera, y eso mismo la hace poderosa e inmutable. La Iglesia Católica es la única religión del mundo que pretende ser la única religión verdadera y la única Iglesia divina, que tiene una fe compatible en todos los puntos con la razón y cuyo acto de fe es eminentemente racional y razonable. Su fe no es ciega como la fe del creyente protestante, que debe buscar su propio camino sin saber nada. La del católico está trazada de antemano, es el camino señalado por la autoridad divinamente establecida que le muestra las curvas del camino. No tiene que inventar su camino ni su verdadera religión, como si la religión tuviera que ser construida según cada individuo. De esta manera, la Iglesia no tiene que afrontar el dilema irresoluble de preservar a la vez las estructuras existentes y el fermento de disolución que es el libre examen. No tiene el problema de asumir el liberalismo absoluto, libertad para todo y para todos, con su séquito necesario de anarquía y de contradicciones. Todos sus miembros, bajo pena de hipocresía condenable, hacen profesión de la misma fe objetiva y eminentemente razonable, y todos tienen el deber de evitar tanto la incredulidad como la mentira. El Papa tiene, pues, el poder de castigar a los que no cumplen sus deberes religiosos y escandalicen al prójimo. Tiene el poder de hacer firmar con juramento fórmulas doctrinales que obligan en conciencia bajo pena de condenación eterna. Por esta razón, el guardián titular de la fe no duda en proteger al rebaño con medidas disciplinarias adaptadas a la amplitud del mal. Por esta razón, desenmascara a los modernistas que juegan al escondite con la jerarquía. San Pío X no toma una postura defensiva que sea señal de debilidad, ni una postura de diálogo y de alianza con el mal. Cuando el cáncer socava los fundamentos mismos de la Iglesia de Cristo, no se debe transigir ni parlamentar. Es una cuestión de vida o muerte. No puede haber ningún acuerdo ecuménico con el clan modernista, ningún término medio con el traidor que se oculta en el propio campo. Al contrario, en vez de dialogar o transar con el enemigo, el Santo Papa lo desenmascara con la mayor claridad posible, de manera que los buenos puedan reconocerlo por lo que es. En particular, esa crisis modernista le ofrece al Papa la ocasión de reafirmar los principios fundamentales del cristianismo y de demostrar a la vez que esos mismos principios son los que se ven radicalmente socavados por las doctrinas modernistas. En nuestro próximo capítulo comenzamos con el fatal camino del neomodernismo, representados por Teilhard de Chardin y también en parte por Jacques Maritain. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición.
La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.